Padre, te damos gracias por el don de tu Hijo Jesús. Lo digo tantas mañanas, pero estoy tan agradecido que despertamos esta mañana y con la salud suficiente para estar aquí. Pero más que eso, te damos gracias que si no hubiéramos despertado aquí en esta tierra, hubiéramos despertado en tu presencia. Y qué glorioso pensamiento es ese. Qué gloriosa promesa es. Y al pensar en esto esta mañana, la brevedad de la vida, tu pronta llegada, venida, que recordemos a esas personas que has puesto en nuestras vidas que no te conocen y no están preparados para ese día. Padre, que estemos sensibles a tu Espíritu Santo al hablarnos, porque tú nos hablarás. Siempre honras la enseñanza de tu palabra. Pedimos por el ministerio de niños al lado y por esas pequeñas vidas al oír y aprender y confiar en Jesús, que jamás los dejará ni los desamparará. Y Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo. Y todo el pueblo dijo, amén. Muy feliz de que estés aquí. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 4. Si quieres una Biblia, van a venir a ti. Capítulo 4. Un gerente de un centro comercial tenía 3 espacios para alquilar, uno al lado del otro. Un potencial rentador llamado John Smith apareció y dijo que quería alquilar el espacio a la izquierda para una tienda de ropa masculina. Eso está bien, dice el gerente del centro comercial, se te da señalización gratuita. ¿Qué quieres que diga el letrero? Ropa de hombre, dijo Smith. Un segundo tipo, José Martínez, vino y pide alquilar el espacio a mano derecha para un negocio de ropa formal de caballero. Cuando se le pregunta, él también dice que quiere que diga ropa de hombre. Y el gerente del centro comercial le dice que la tienda a mano izquierda tiene el mismo letrero. No hay problema, dijo. Cuanto más señalización, mejor. Finalmente, un tercer hombre llamado Herman Cohen viene para alquilar el espacio del centro. El gerente, algo preocupado porque el hombre también tenía una tienda de ropa para hombres, cuando el gerente le pregunta a Herman qué quiere en su letrero, Cohen responde, entrada. Muy inteligente. Y Jesús confirmó esto hablando de el administrador mayordomo malo. Lucas 16 dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Por eso Jesús nos dice en Mateo 6, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y en la lección de hoy podemos aplicar esta astucia como serpientes para saber mejor compartir el mensaje de Cristo con los inconversos. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Comenzando con el verso 2, solo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. En griego, la palabra constante en oración es proskartareo y quiere decir continuar, ser sincero, perseverar, ser constante y diligente y continuar en la oración. Y Pablo agrega que existe un muy real peligro para los que no velan en la oración, que no son constantes y diligentes en la oración, porque en verso 2 Pablo añade que debemos orar con una mente alerta. En griego, alerta es gregoreo y quiere decir hacer caso o ser cuidadoso. Escuchen, no sea que por no prestar atención una calamidad
destructiva repentina te sobrevenga. En otras palabras, la oración uno debe ser cuidadoso para que no venga la calamidad. Entonces la oración nos protege de la calamidad destructora. La amonestación de Pablo es velar en oración y nos recuerda una advertencia similar de Pedro de poner alerta. 1 Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pongamos todo esto junto. Pablo dice que debemos, tú y yo, continuar constantemente en la oración, ser fervientes en la oración, perseverar en la oración, ser diligentes con la oración, porque si no le damos prioridad a la oración, nos abrimos a ser susceptibles a la destrucción y calamidad que Satanás traerá contra nosotros. La oración trae protección. Pablo dice que no perseverar en oración es como meter la mano en el fuego sin un guante para el fuego, o como poner tu cabeza en una colmena de abejas sin un sombrero. Es como entrar a una piscina con tiburones y sacar un pie. E igual que lo tonto de este próximo cuadro. Y la verdad es que te vas a lastimar, porque la oración cambia las cosas. Y cuando tiene que ver con Satanás, Dios te protege de las estrategias de Satanás por la oración. Estrategias tan complejas que solo la oración te protegerá. Verso 3 dice esto: oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Verso 3 dice, ora para que Dios te dé oportunidades. Todas las versiones, todas dicen, oren para que Dios abra las puertas, unas puertas abiertas para predicar. Y es en realidad muy apropiado para todos nuestros esfuerzos a favor de Cristo. Por favor, abre la puerta para que pueda continuar en el ministerio. Siempre recuerda que no es tu tarea romper puertas o tratar de forzar a las puertas que están cerradas con llave. Ese es el trabajo de Dios. Si ahora, hoy, estás en tu lugar encontrándote romper puertas o intentando abrir puertas, eres o una de dos cosas. Estás fuera de la voluntad de Dios o estás actuando antes de su tiempo, porque siempre ha sido y siempre será la tarea de Dios de abrir con la llave la puerta. Y tú tienes que probar esa puerta y si está abierta, pasas por ella. Hay mucha frustración en la vida de personas que tratan de abrir una puerta que está cerrada. Es una lección muy grande y un principio principal de la vida que nos guía. En verso 3, Pablo nos llama a ser evangelista y orar por oportunidades para compartir a Cristo. Verso 3, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy en cadenas. Dice, oren para que se abra una puerta, para que podamos proclamar el misterio de Cristo. En el caso de Pablo, este misterio al cual se refiere específicamente es un mensaje nuevo, que la salvación está disponible a los gentiles, tanto como a los judíos. Y dice que por eso está en prisión, por proclamar este plan misterioso, que ahora el Evangelio, la salvación es ofrecida a los gentiles también. En Hechos 21, Pablo está en el templo, ocupando de sus propios asuntos, cuando una turba se agita por una falsa acusación que decía que Pablo había llevado un gentil al templo. La multitud enloqueció y están por matar a Pablo cuando soldados romanos son enviados para detenerlos. Entonces, protegido por los soldados romanos, Pablo comienza a explicar sus acciones a la multitud. Hechos 22:1 dice, hermanos y estimados padres, escuchen mientras presento mi defensa.
Y al hacer eso, él sigue compartiendo su experiencia en el camino a Damasco. Y todos están en absoluto silencio hasta que dice una sola palabra, una palabra que enloqueció a la multitud. Hechos 22 encontramos esa palabra. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. ¿Qué enojo debes tener para agarrar puñados de polvo y tirarlos al aire? Todo porque él proclamaba que los gentiles podían ser salvos. Entonces, cuando Pablo dice que él está en cadenas, en ese mismo momento, cuando escribe esta carta en una prisión, era porque había proclamado el Evangelio, las buenas noticias que Dios había dado salvación misteriosa a los gentiles como también a los judíos. Y Pablo nos dice a través de nosotros, predica esto, dile a otros, pida puertas abiertas a Dios para poder testificar a otros. Entonces, cuando testificamos a otros de Cristo, habrá una manera que puedas saber si Dios ha abierto una puerta para compartir en ese mismo momento con esa persona. Yo creo que sí. En 2 Corintios 2:14, Pablo dice esto, así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume fragante. El Evangelio es como un fragante perfume. Si tú eres un cristiano, das un perfume de Cristo y lo perciben en su espíritu cuando ellos te conocen. Hay algo diferente en ti. Somos el aroma de Cristo y se percibe diferentemente por diferentes personas. Los próximos 2 versículos dicen esto. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Cómo funciona esto es que cuando te sientas con alguien, das un aroma, un perfume, y para algunas personas no quieren saber nada. Ellos sienten como aroma de muerte, que lleva a muerte, y no quieren saber nada con esto. Cuando tú te sientes a hablar a Cristo, a las personas, empiezas a ver que se alejan y sus ojos empiezan a pestañear y se endurece su rostro y es como decir, sácame de aquí. Otras, ese es el aroma de muerte que lleva a muerte, lo que están experimentando. Pero para otros eres vida que lleva vida. Y cuando compartes con ellos, ellos empiezan a acercarse y su rostro se ablanda y te das cuenta que están interesados y están prestando atención mentalmente. Y es la diferencia. Este cuadro es el aroma de muerte que lleva a muerte. No quiero saber nada. El próximo cuadro es cómo se ve esto. Alguien que está acercándose, que está interesado. Y comparto esto. Debemos compartir con todos. Mi razón real es darte un ánimo que cuando se acercan y están prestando atención es una muy buena señal, porque es el Espíritu Santo haciendo eso, el Espíritu Santo que está interesándolos en esto. Y así lo descubres, que el Espíritu Santo está llamando a esa persona a abrirse y tú sigues con confianza. Y realmente te quita la presión y la pone donde pertenece, en el Espíritu Santo. Recuerda, no es tu trabajo convencer o dar convicción. Ese es el trabajo único del Espíritu Santo. Y hablando de esto, Jesús dijo esto en Juan 16. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, al testificar, descubrimos que el Espíritu Santo
hace tres cosas. Convence a la persona de su pecaminosidad. Traerá convicción. Segundo, los convencerá que los requisitos de Dios son justos. Y número tres, Él los convencerá del juicio venidero y la muerte en el infierno que seguirá a los que no han sido perdonados. La mayoría de las personas que no son salvos tienen temor de morir. Y se entiende en Eclesiastés, dice que Dios ha escrito la eternidad en el corazón del hombre y aún el pecador más endurecido en ese momento apropiado y muchas veces reconocen que tienen miedo de lo que sucede después de la muerte. En esa quietud de su vida es el Espíritu Santo llevándolo a ese pensamiento. Entonces, aprende a hacer preguntas de sondeo para interesarlos en la conversación. Una pregunta es, ¿tienes interés en las cosas espirituales? Los libros, las librerías están llenas de libros sobre espiritualidad, de todo tipo de cosas. Así que la gente está interesada en las cosas espirituales. Y lo dije antes. No quiero hablar de un vendedor de seguros, pero voy a dar un ejemplo. Cuando tú eres un vendedor de seguros y vas a una fiesta y entras y alguien te pregunta qué haces, tú no le quieres decir que eres vendedor de seguros, porque si no todos te dejan solos. La gente cree que vas a querer venderle seguros. Lo mismo con un vendedor de autos, pero la gente quiere comprar autos, pero la gente no quiere vender seguros. Yo sé que necesitan seguros, vendedores, pero tienes que comenzar la conversación con soy un vendedor de seguros, ¿te puedo ayudar con algo? En una fiesta, lo mismo con el cristianismo. Tú puedes ir a un cuarto y decir soy cristiano. No es la mejor manera de hacerlo. Pero ¿estás interesado en cosas espirituales? Porque la gente sí está interesada. Y después otra pregunta que sigue. ¿Ibas a la iglesia cuando niño? ¿Qué entendías de Dios cuando estabas creciendo? Mis abuelos me llevaban, ella siempre me llevaba. Todas esas historias. Estás solamente abriendo el tema como para una conversación. Y después hemos compartido esto. Dos preguntas muy importantes. ¿Tú estás seguro que si mueres hoy y vas a ir al cielo? ¿Estás seguro que si mueres hoy vas al cielo? Y lo he dicho antes, pero cuando se me enseñó esto, y antes de hacer esta pregunta, yo pensaba que la gente que me iba a tirar cosas, iba a salir corriendo y que se iba a enojar conmigo. ¿Estás loco? ¿De qué hablas? Pero eso no sucede. La verdad que no sucede. Es muy raro. Y la razón es que Dios ha escrito la eternidad en el corazón de los hombres y esa pregunta entra a su alma profundamente. ¿Estás seguro que si mueres hoy vas al cielo? Hay muchas respuestas diferentes. No creo en el cielo ni en el infierno. Si muero voy al infierno, ya lo sé ahora. Yo iré al cielo porque no soy tan malo. Ellos van a responder con algo. No importa lo que digan. No alteras la segunda pregunta. Pero Dios no quiera que suceda, que no mueras hoy, pero si mueres y estás parado ante Dios y te pregunta, Carl, John, Mary, ¿por qué te dejaré entrar al cielo? ¿Qué dirías? Y esa próxima pregunta es crítica porque la mayoría de las personas van a responder algo así. Porque no soy tan mala persona, nunca hice algo malo. Compartí con un muchacho que estaba vendiendo tractores, era mejor alumno de una escuela católica. Y le pregunté, si mueres hoy, ¿por qué te dejaría entrar al cielo? Dice, bueno, es 50 chance. 50%, mejor 50% va al cielo y mi peor va al infierno. Sé que no soy un ángel, era un tipo de Luisiana que le gustaba las fiestas. 50-50, no soy un ángel, pero sé que no estoy en el % más bajo tampoco. Y así es como las personas tratan esto de una manera u otra. Y una vez que lo dicen, que creen que van a ir por sus obras, ahora tú puedes hablar sobre la gracia. Y eso es muy importante. Entonces, si ellos empiezan a acercarse,
entonces buena señal, el Espíritu Santo está hablándoles. Así que les digo para que animarles. Ustedes van a ser un aroma. Si se alejan, no es que dejas de hablar, pero el Espíritu Santo no está trabajando en ellos. Pero cuando están interesados es muy buena señal para seguir. Y volviendo al punto anterior, si te encuentras tratando de forzar una puerta cerrada, quizás no es bueno seguir hablando a esta persona. Recuerdo un amigo mío que era judío y tenía un negocio. Me encanta este hombre y le compartí de Cristo una vez. Traté de hacerlo con sensibilidad y darle tiempo. Y él me dijo, muchos cristianos han compartido conmigo, pero todos los demás querían, ganarse un punto. Y eso es lo que no queremos, que la gente piense que estamos ganando puntos, sino que realmente son sensibles y cuidadosos y nos importan ellos. Y verso 5 hace el punto que cada encuentro debe ser considerado como prescripto por Dios, que Dios lo prepara. En la Biblia amplificada dice, vivan sabiamente con los no creyentes, los de afuera, los que no creen en Cristo, y aprovechen al máximo cada oportunidad como algo precioso, como algo precioso. ¿Alguna vez pensaste que tu diario sucesos son como dentro de un reloj con todas las partes girando? El trabajo que hace tu empleo es incidental al trabajo mayor que Dios quiere hacer a través de ti para impactar el reino en ese lugar. Y es por eso por lo que muchas personas no encuentran satisfacción en su empleo. Escucha, cuando tu trabajo llega a tener que vender o reparar, vivirás en una vida sin satisfacción, aburrida. Las cosas brillantes solo duran un poco de tiempo, pero cuando usas tu empleo como lugar para compartir a Cristo con otros, todo cambia, de aburrido a satisfactorio. Yo recuerdo bien que cuando estaba en el negocio, si yo pasaba una semana, y no había orado por alguien, yo decía, no quiero trabajar más, es súper aburrido, no tiene significado. Una vez que sos cristiano, no hay nada significativo en eso. Pero en esas semanas, no tenía que ser cada hora, cada día, pero sí había momentos en esa semana donde podía orar con alguien o hablar a alguien de Jesús. Así, daba significado y propósito a toda la semana, y vas a encontrar lo mismo. Hace una diferencia. Y en el contexto del evangelismo, Pablo dice que debemos vivir sabiamente. Verso 5 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. En griego, sabiduría es Sofía, quiere decir inteligencia amplia y plena, pero incluye la sabiduría que pertenece al hombre y también la sabiduría que pertenece a Dios. Y la sabiduría es importante en obtener la gracia que necesitas tú y yo para testificar, como la gracia para escuchar atentamente a otros. Se dice que la sabiduría es el premio que recibes por una vida de escuchar cuando habrías preferido hablar. La sabiduría es el premio que recibes por escuchar cuando habrías preferido hablar. La disponibilidad de la otra persona que él te escuche depende de cuánto lo escuchas a él. Me acuerdo que alguien dijo que quieres testificar, queremos ir al Evangelio, a la diferencia. Y dice que no, la mejor forma de llegar a un musulmán es preguntarle qué cree y escucharle. Y a menudo digo esto, que ya que es mi experiencia, no quiere decir es verdad, pero es mi experiencia. Y en esta experiencia, en números muy aproximados y inespecíficos, es que cada 10 minutos que escuchas atentamente a otro, tú ganas 1 minuto para hablar, 10-1.
Escucha, si yo me siento contigo, o pensemos en alguien endurecido, y yo lo escucho por una hora, cuando llegamos al final de eso, ellos estarán más abiertos para escucharme 5 minutos que si yo les escucho 1 minuto y yo trato de hablar 5. No tienes siempre el lujo de hacer esto, pero si es alguien endurecido, tú tienes que escucharle y escucharle más. Voy a hacer un caso extremo. Voy a seguir. Es el evangelismo de amistad, eso se llama. Pablo dice que cuando comencemos a testificar, nos dice cómo hacerlo. 4:6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y dice que tu palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada persona. Que tu palabra sea siempre con gracia. La palabra en griego, gracia, es charis, y aquí quiere decir palabra con gozo, placer, encanto, dulzura, simpatía, belleza, buena voluntad, amabilidad y favor. Piensa en cómo hablas a los no conversos. ¿Es con gozo, placer, encanto? Estamos hablando de los inconversos. Dulzura, simpatía, belleza, buena voluntad y amabilidad y favor hacia esa persona que no cree. Así debemos hablar a los no salvos. Escuchen al 5 y el 6. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Está hablando de los que no creen. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pablo dice que cuando hablamos a los incrédulos debemos hablarles, piensen, con gozo, encanto, dulzura, simpatía, buena voluntad, amabilidad y favor. Con buena voluntad y favor, como si ellos hayan encontrado favor a nuestros ojos, como que han encontrado valor a tus ojos al hablar con ellos. Y amigos, al testificar, esto es tan importante. Nosotros como cristianos erramos mucho en esto. Le voy a dar un ejemplo. En el trabajo, en la escuela, tienes un compañero que es muy, muy tosco. Quizás cuentan cuentos verdes, maldicen como salvajes, se burlan de la religión, se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar y así sucesivamente. Conocemos a esa persona. Ahora, pon a esa persona en tu mente, ponlo en la mente y déjame hacerte esta pregunta acerca de ellos. ¿Cuándo le hablas? ¿Tus palabras reflejan gozo y dulzura, encanto, buena voluntad, amabilidad? Esa persona en tu mente ¿puede decir que esa persona se siente como que ha encontrado favor a tus ojos? ¿Sabes por qué no hacemos un mejor trabajo de hablar con ellos con gracia, a los no salvos? Porque internamente los hemos juzgado por su comportamiento. ¿Cuántos dirían que han hecho esto? Han juzgado a un incrédulo internamente, no le has dicho nada a ellos, pero por dentro los has juzgado. Levante la mano. Sí, los demás te juzgamos a ti. Yo también lo he hecho, por supuesto. Pero Jesús nos dio a ti y a mí una solución a esto. ¿Recuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Después que Jesús saca a la multitud de ahí que querían apedrearla, le dice esto a ella en Juan 8. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Y después, hablando a los fariseos, justo después de esto, le dices esto en el verso 15. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. No en esta vida. Eso va a suceder al final para los inconversos en el trono blanco del juicio, pero no aquí. La palabra clave aquí es juzgar. Cubrimos esto anteriormente, pero es importante. Hay dos palabras muy diferentes en griego para juzgar. Uno es anacrino y el otro crino.
Anacrino es examinar, investigar, cuestionar y hacer un escrutinio. Debemos hacer eso en toda nuestra vida cristiana. Pero la otra palabra es crino, y crino quiere decir esto: determinar y juzgar y pronunciar juicio. No debemos hacer esto. Toma el oficio de juez, está en el proceso de un juicio, pasamos sentencia en nuestra mente, condenamos y enjuiciamos y también ejecutamos juicio. Y entonces toma todos los roles: el abogado, juez, jurado y ejecutor. Ahora, como cristianos, debemos ser anacrino a todo, en todo tiempo. Lo vemos en 1 Corintios 2. Los que son espirituales pueden evaluar, juzgar, anacrino, todas las cosas, pero más es en ese mismo libro, en el 4:5 dice: así que no juzguen a nadie, o sea, es antes de tiempo, antes que venga el Señor, es decir, antes de que el Señor vuelva y sacará a luz nuestros secretos más oscuros, y cada uno recibirá el reconocimiento del Señor. No hay que actuar con crino. Entonces, esa persona en el trabajo que vive como el diablo, debemos anacrino, debemos discernir cómo es su vida, lo que necesitan en respuesta a eso, pero no actuar con crino, actuar como jueces, jurados y ejecutores. Entonces, cuando correctamente hacemos anacrino, ¿qué nos dice eso? Nos dice que ellos están perdidos y no tienen al Espíritu Santo y no tienen a Jesús. Entonces, no tienen convicción para su pecado. Ellos necesitan al Espíritu Santo para hacer eso. ¿Y cuál es nuestro rol en esto? Yo me imagino a una persona con un interruptor en su cabeza y el incrédulo, el interruptor está siempre apagado. De hecho, jamás se ha prendido en un incrédulo. Ahora, cuando se prende el interruptor, cuando esa persona recibe a Cristo como su Salvador, es cuando el poder del Espíritu Santo comienza a fluir en su vida. Y por eso es cuando ellos comienzan a sentir convicción por el pecado en su vida. Es cuando ellos comienzan a tener un deseo de limpiar sus vidas. Lo compartí antes, pero había un estudio bíblico hace muchos años en la ciudad, y una mujer que llegó, que no era creyente, hacía cosas para ganar dinero que las mujeres jamás deberían hacer, pero se salvó un lunes en la noche. Fue muy, muy asombroso. 2 semanas después, Sue recuerda esto, era muy, muy extrovertida. Y en un estudio bíblico, les digo, me encantaba, porque estábamos estudiando la mujer samaritana y todas las conocía. Esta mujer tenía 5 esposos y el hombre no es tu esposo. Y ella dice, esa soy yo. Y toda la gente, sí, eres tú. Fue muy bueno. Ella aceptó a Cristo y 2 semanas después volvió y dice, algo está sucediendo. Ella lo dice todo. Algo está sucediendo. Me voy al bar y siento que no debo estar ahí. Y las cosas que antes hacía ya no quiero hacer. Y las cosas que quería decir ya no las quiero decir. ¿Qué de eso? Le dije, bueno, ¿qué de eso es esto? Tú ahora tienes el Espíritu Santo dentro de ti y Él quiere limpiar tu vida porque Él tiene una mejor vida para ti. Él no quiere matar tu gozo. Él quiere quitar estas cosas porque estorban, obstaculizan que vivas en la mejor vida, la mejor y más bendecida vida que puedas tener. Entonces, es nuestra meta con los inconversos no señalar su pecado o juzgarlo, porque aún Jesús no lo juzgará. Nuestra tarea es sacar el interruptor de la posición de apagado a la posición de prendido. Y es nuestra tarea en Juan 16:8.
Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Esta mujer convenció del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Primero, la oración. La lección recuerda qué importante es que estemos alertos en la oración, fiel en la oración, porque la oración te protege de las estrategias de Satanás. Las estrategias que son muy complejas. Si quieres más enseñanza, mira la enseñanza de Efesios capítulo 6, donde profundizamos en esto. Segundo, sobre testificar. Si tu trabajo es aburrido y no da satisfacción, tengo tarea de casa para ti esta semana. Prueba de compartir con Cristo con alguien en el trabajo, ora con ellos o lleva a alguien a comer. Alguien puede decir, algo pasa con mi hija o mi esposo, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Y ellos dicen, sí, creen que tú vas a ir a casa y te vas a arrodillar. Pero ahí nomás oras, querido Dios, ahí nomás. Comienza a orar. La oración es la puerta mejor para testificar, para que se abre para testificar a alguien. Cuando alguien está pasando una dificultad, es donde entrar a su alma. O lleva a alguien a comer, por favor, el mismo género como el tuyo, y pregúntale de su vida y su crianza, y si tienen interés en cosas espirituales, y realmente escúchalos con atención. Recuerden, 10-1, ese porcentaje. Y también te animo a que tomes la clase octubre 9 de ayer de compartir tu fe. Y tercero, para aquel incrédulo tosco que tienes al lado, trata de no tratarlo con crino. No esperes que piensen y actúen y hablen como cristianos hasta que lleguen a hacerlo y tengan al Espíritu Santo guiándoles. Nadie te limpió a ti. Nadie me limpió a mí. La gente fue influencia en mi vida que me llevó a Cristo y me acercó a Jesús. Pero ninguno me limpió. Solo fue y siempre es la tarea del Espíritu Santo de limpiar a las personas. Llévales al Espíritu Santo. Y ahí es cuando se pone interesante observar cuando el Espíritu Santo comienza a cambiarlos. Ahí se ve muy interesante. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Padre, por ese cuadro de nosotros como un corazón, como un reloj. Y las manos y todas las partes empiezan a moverse y cada parte es una persona que tú traes en nuestro lugar de trabajo o escuela intencionalmente puesto ahí divinamente por ti y que veamos a ellos como puestos ahí divinamente, que nos demos cuenta que tú estás en medio de esto y quieres que usemos eso para compartir a Cristo. Por favor, danos la sensibilidad de esta semana. Y si estás aquí hoy o estás escuchando por radio o la tele y no has aceptado a Cristo, haz eso ahora, haz esa oración. Si quieres hacerla, di esto en su corazón. Padre, reconozco que he pecado, que he cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi personal Salvador y Señor, tu muerte en la cruz para que yo tenga vida. Gracias, Jesús. Y ahora, Dios, ayúdanos a vivir vidas que te honren a ti. No mantener nuestra salvación, eso fue en la cruz hecho. Pero como poder darte gracias por este don maravilloso y merecido. Y pedimos a Dios en oración